Muy bien, hagamos un repaso. Lo que vimos en el primer video fue cómo funcionaba el dibujo para usar Line para dibujar en 3D y así poder formar nuestro cubo. Además le dimos algunos aspectos que era el tamaño, la vista isométrica y otros detalles. Para el video 2 lo que hicimos fue definir cuáles eran las matrices de dotación. Vimos que había una matriz de dotación para X, una para Y y una para Z, y cómo de dibujar el cubo original a una dotación distinta para cada eje. Lo último que nos quedaría sería mostrar o diseñar nuestro programa para que esa dotación que nosotros hicimos en el video 2 se presente de manera lenta, es decir, realizar la animación de una dotación. Como vemos, aquí están las tres juntas, ¿no? Cada una está dotando en su propio eje. Y pues es simplemente como hicimos la animación del triángulo. Vamos a verlo paso por paso, ¿no? De que sería crear un nuevo documento. Lo voy a llamar video 3. Ok, y en este nuevo documento vamos a primero, antes que nada, voy a copiar lo que vienen siendo los valores que teníamos desde el principio, ¿no? Que es limpiar todo, los valores de X, Y y Z mínimos y máximos, la ubicación de los vértices originales, la matriz de puntos, las instrucciones para dibujar el cubo original, las instrucciones para dar formato en el plano y poderlo definir, y ahí me voy a detener. Control C, Control V, y aquí lo único que tenemos es lo que vimos en el video 1, que es dibujar nuestro cubo, y haberle agregado que se pusiera que este eje es X, Y y Z. Es todo. ¿Qué es lo que seguiría? Bueno, como recordaremos, la animación se basa en crear un for o en crear unos ciclos de for para que vayan presentando el movimiento de manera lenta. Para ello hay que recordar que hay que definir algunas cosas antes, ¿no? Que vendrían siendo los valores predefinidos de la animación. Yo los voy a copiar y los voy a pegar aquí debajo de los valores de los ejes. Estos son los mismos que se utilizaron en el triángulo, en la animación del triángulo. Quiero recordar que era el video 3 o el video 4, ¿no? Donde los establecimos. Y lo siguiente sería crear nuestro ciclo for de animación. Voy a separar este código para que en caso de que sea necesario consultarlo, se sepa que a partir de aquí es para la animación. Animación. Y ahí ya nos quedaría. Entonces yo me voy a venir a este código que yo ya tengo y lo voy a explicar paso por paso. O mejor vamos a hacer lo siguiente, vamos a plantearlo, va a ser un poco más tardado, pero va a ser quizá un poco más entendible. Bueno, hay que recordar que para crear un ciclo yo tengo que usar el for y yo establezco una variable i. Y esta se va a repetir, va a iniciar con un valor de 1 y se va a repetir tantas veces como yo le diga. Si yo le pongo aquí 5, el código que yo pongo aquí adentro se va a repetir 5 veces. Si yo le pongo 100, se va a repetir 100 veces. Como este es un valor de la animación y es el frame, y son los frames. Estos yo se los estoy dando acá arriba, que van a ser equivalentes a 1000. Yo se los voy a poder cambiar del de arriba. Y for tiene que ser normalmente en otros lenguajes se utilizaba lo que eran las llaves, aquí simplemente es inicia la indicación y end para terminarla. Entonces lo que yo ponga se va a ejecutar la misma cantidad de frames que yo tenga, que en este momento son 100. Lo siguiente es la división de los ángulos. Hay que recordar que como para los otros, que por ejemplo cuando era la traslación, lo único que se hacía es que se dividía la traslación total, que eran 5 unidades, por ejemplo, y se hacía que se trasladara primero 0.05, luego otros 0.05 y luego otros 0.05 y así poco a poco iba a ir avanzando. Hay que mencionar que aquí no están definidos todavía lo que viene siendo nuestros ángulos de alfa, beta y teta. Los voy a tomar y los voy a copiar. Estas son las definiciones de los ángulos que nosotros usamos en el video 2, ¿no? Y los voy a colocar acá arriba para no tener que ir hasta abajo. Entonces he definido a mi ángulo alfa de 360, mi beta de 360 y mi teta de 360. Hay que recordar que este es el ángulo para la matriz de dotación en X, la matriz de dotación en Y y la matriz de dotación en Z.
Bueno, ya una vez que con esto vamos a decir que en vez de avanzar los 360 grados de golpe, pues va a avanzar primero una fracción definida por div, que es la división del ciclo en el que va entre la cantidad de frames totales o ciclos totales que va a haber, para que se demuestre poco a poco. Entonces, lo mismo para cada uno de ellos. Lo siguiente sería de definir lo que vienen siendo las matrices de rotación. Hay que recordar que los ángulos que nosotros estamos colocando en las matrices de rotación no son los ángulos que nosotros definimos al principio, que son 360. Como queremos que rote poco a poco, nosotros recalculamos los ángulos para una rotación baja y simplemente agregamos una n diciendo que es el ángulo alfa nuevo y la n representa el nuevo, ¿no? Tú le puedes poner el nombre que quieras, ¿no? El ángulo de rotación de x nuevo o ángulo de rotación de x mínimo, pero yo le he puesto alfa n. Y alfa n es para la matriz de rotación en x, que yo la denominé e de x. Beta n es para la matriz de rotación en y, que yo la denominé e de y, y pues e de z es la matriz de rotación en z, que utiliza teta n. Hay que recordar que estos ángulos, a ver, teta, aquí también había sucedido un detallito, teta, teta. Aquí como es prácticamente copiar y pegar código de lo que viene siendo la animación del triángulo y lo que viene siendo la rotación del cubo, pues los voy a declarar todos y voy a decirle que la rotación me la ejecute al mismo tiempo para no irnos por partes, para no ejecutar primero la animación de la rotación en X, luego la animación de rotación en Y y luego la animación de rotación en Z. Entonces hay que recordar que hay que obtener los puntos dotados en X, los puntos dotados en Y y los puntos dotados en Z. Adicionalmente hay que recordar que lo que viene siendo, esto lo voy a poner para acá, que yo nombro los puntos el punto dotado de A con respecto al eje X, yo le nombré A1, ¿no? Y estos puntos pues se utilizan los vértices que fueron dotados, ¿no? Hay que recordar que que estas matrices de X, Y, Z son las que utilizamos en la función line, ¿no? Que es con las que nosotros podemos hacer el dibujo del triángulo. Voy a decirle que voy a dibujar para hacer la animación del cubo dotado. Dibujar cubo dotado en X. Nótese que pues el punto dotado, yo doto el punto 1 como lo hicimos en el video 2. Y a ese punto le nombré como A1. De ese A1 yo coloqué cada uno de los puntos y creé las matrices de X, Y y Z. Y de esas la nombré como X1, Y1 y Z1. Y son las que le puse en line. De esta manera me va a dibujar el cubo que yo nombro como cubo 1, ¿no? Que el cubo 1 es el cubo dotado en X. Después de tener esto, pues sería simplemente venir al video 2 y pues hacer lo mismo, ¿no? Los vértices dotados en Y, las matrices con los valores dotados ya en Y, y que me haga las indicaciones para dibujar el cubo. ¿Dónde se encuentra? Es en video 3. Y es lo mismo que en el video 2, o sea, es simplemente el punto 2, el punto A2 es el punto A dotado en y para dotarlo pues fue la matriz de dotación que yo ya establecí acá arriba, multiplicada por lo que viene siendo el punto A, pero expresado como una única columna con 3 filas. Le digo que cada uno de esos valores me los almacene en matrices de X, de Y y Z, que me la va a pedir para el cubo 2, que va a ser el cubo que va a estar dotado con respecto a Y. Y lo último que nos quedaría de lo que viene siendo nuestros dibujos, pues viene siendo obtener los valores dotados en Y y dibujar el cubo dotado en Y. Y aquí hay que recordar lo que habíamos hecho de la animación del triángulo. Si yo en este momento lo ejecuto, pues ya se va a ejecutar y se va a ejecutar poco y se va a ejecutar
lo que vienen siendo las dotaciones y vamos a alcanzarlo a ver y se va a ejecutar la cantidad de frames. Pero va a haber un detalle. Bueno, van a haber dos, los mismos que sucedieron con el triángulo. Observemos, ¿verdad? Dejemos que cargue un momento. Ok, aquí lo que sucede es que en primera fue dotado sin eliminar el cubo anterior, el cubo que había sido dibujado anteriormente. Lo otro es que la dotación no se hizo de manera lenta. Hay que recordar que para que la dotación se haga de manera lenta hay que poner un pause y que el valor de pausa es el que yo se lo voy a entregar. Pausa es una variable que yo creo para la animación, es la misma que utilizamos cuando animamos el triángulo. Tiempo pausa la establecí aquí, entonces aquí va a ser, tienen que llamarse igual, tiempo pausa. Entonces, si yo lo ejecuto ahora, pues ya va a tener la animación, ¿no? Pero simplemente no se va a estar, no se estará eliminando el cubo anterior. Y de hecho, si nos fijamos en lo que estaba sucediendo, que lo voy a poner de nuevo, es que el cubo rojo se está dotando y el cubo verde también, pero el cubo amarillo no se está dotando. Simplemente aparece ahí, por lo que debe existir algún detalle con él. El cubo amarillo, si recordamos, era el cubo dotado. ¿Volvió a suceder? El cubo amarillo, si recordamos, es el cubo dotado en el eje Z. Y lo que sucede es que al momento de yo haber establecido la matriz Z, que yo había cambiado por los valores de teta, me lo dota de golpe y está usando este valor de teta. Y yo no quiero que me use los 360 grados inmediatamente. Yo lo que quiero es que use los valores fraccionarios, que me lo dote en ángulos menores, en ángulos divididos. Y para eso yo estoy usando teta n. Ahora, si lo vuelvo a ejecutar, ya se debería mostrar los tres cubos, cómo van siendo dotados poco a poco. Uy, sí que le pesa a la máquina. Y esta es la figura que tenemos finalmente. Lo que toca hacer ahora es hacer que el cubo anterior, que no se vea como que se está arrastrando, porque esta ilusión, esta imagen de que se está trasladando, es ya una animación, pero se ve como si se fuera simplemente jalando el cubo. Lo que tenemos que hacer es eliminar los cubos anteriores. Hay que recordar que los cubos anteriores tienen cada uno su propio nombre, ¿no? Entonces yo le voy a decir que para borrar los cubos anteriores, le voy a decir, elimíname el cubo 1. Cubo 1 es el cubo dotado en X. Elimíname el cubo 2, que es el dotado en Y. Y elimíname el cubo 3, que es el dotado en Z. Y me los va a estar eliminando. Esta es la condición if, que no la he llegado a explicar, pero la comento rápidamente. Supongo que a estas alturas ya se supondrá lo que hace, pero si esta condición es cierta, si la condición que yo establezco aquí es cierta, me va a ejecutar lo que haya aquí adentro. Si la condición de aquí adentro es falsa, no lo va a ejecutar. Entonces, ¿qué es la condición? Bueno, si el ciclo es menor a la cantidad de ciclos que yo quiero, si el ciclo en el que va es menor a la cantidad de ciclos que yo quiero, pues elimíname el cubo. En el momento en que la cantidad de ciclos sea igual a la cantidad de ciclos que yo quiero, ya no me los va a eliminar. Si yo no estableciera esta condición, me eliminaría el último cubo. De hecho, vemos que cuando está, que como ya le estoy metiendo más procesamiento, ya está batallando un poco más. Y el eje de X y Y nos queda chico, de hecho. Pero antes de corregirlo, quiero simplemente añadir los detallitos que me gusta añadir. Le voy a decir que al principio, como en el caso del triángulo, al principio que tome una pausa de inicio. La pausa de inicio hay que recordar que es la variable que yo uso para la animación. El tiempo de pausa de inicio es este. Le digo que me los elimine, que me elimine los cubos, porque debido a que yo estoy haciendo la pausa antes de dibujar los cubos, los tendría que eliminar para que no se vieran. Una manera más lógica para no tener que sobrecargar tanto, aunque sería mover un poco el código y quitarle un poco el orden, sería poner esto antes de lo que son los dibujos. Si queremos, vamos a ponerlo justamente debajo.
De esta manera, cuando yo lo ejecuto, se espera un momento, el tiempo de inicio que yo establecí, y empieza a hacer el movimiento. Vamos a corregir de una vez lo que viene siendo el que no alcanzamos a ver bien los otros puntos, porque no alcanza el plano. Si bien lo podemos alejar aquí, ¿no? Y acercar, vamos a utilizar lo que nosotros usamos de la función de axis, y vamos a denombrar los valores mínimos y máximos de cada uno de los ejes, ¿no? Yo imagino que con un mínimo de 2, un mínimo de y de 2, de menos 2 y de z debería bastar. Observemos. Y sí, ya como vemos hemos alejado el cubo y nuestros ejes ya son más grandes y el cubo ya se puede apreciar completamente la rotación. Y aquí pues el ángulo, como dijimos, no tenemos que ir hasta abajo para cambiarlo. Estos son los ángulos. Alfa es para X, beta es para Y teta es para Z. Por ejemplo, voy a decirle que en alfa gire 90 grados, en beta gire 180 y en teta gire lo que van a ser, vamos a ponerle 300 grados. Lo ejecuto y vamos a ver cómo cada uno gira una distancia distinta. Lo que es interesante aquí es que como cada uno de los cuadrados sigue teniendo la misma cantidad de frames, su movimiento coincide y, por decirlo, es un poco más lento. Se puede ver así como pausado o como detenido, pero eso se ejecuta debido a que todos están dentro de la misma animación, del mismo ciclo for. Si yo cada uno lo metía en su ciclo for, pues quizá pudiera diseñar que terminaran en tiempos distintos o que comenzaran en tiempos distintos. Pero hasta este punto, hasta este momento, ya tenemos lo que viene siendo lo que requería el programa, ¿no? Que sería que se moviera, que se mostrara la dotación de los cubos en sus distintos ejes. Y yo aquí le estoy estableciendo qué tanto quiero que doten. En este caso les puse 90 para observar cómo quedan al final los cuadros. Vamos a ver que lo que viene siendo 1, el cuadro original, el cubo original es el azul, el dotado en X es el rojo, el dotado en Y es el verde y el dotado en Z es el amarillo. Y aquí podemos apreciar la figura. Eso sería todo. Seguiría a pulir algunos detalles, por ejemplo, quizá lo más recomendable no es que giren con respecto a este punto, sino que giren con respecto al punto central del cubo. De esa manera nosotros podríamos simular lo que vendría siendo la articulación de un brazo. Pero para eso seguramente tendríamos que trasladar el cubo hacia el origen o hacia la posición deseada y luego realizar la rotación, que si acaso ya se modificará para otro video. Pero por el momento eso es todo. Sed felices.